del sermón. El sermón de Fray Antonio de Montesinos fue un discurso que marcó el inicio del cristianismo liberador y el reconocimiento de los derechos de los indígenas. Se considera que fue uno de los primeros discursos de justicia social en la historia europea moderna. En su sermón, Fray Antonio de Montesinos denunció los abusos de los colonizadores españoles contra los indígenas, entre ellos hacer la guerra a pueblos pacíficos, entrar en sus casas y robar a sus habitantes, imponerles trabajos forzados en las minas, quemarlos vivos, apostar sobre quién les cortaba la cabeza de un tajo. El sermón provocó un gran alboroto y los oficiales reales enviaron cartas de protesta al rey. Fray Antonio de Montesinos fue enviado a España para dar cuenta de su sermón. Y se entrevistó con el monarca, a quien le presentó un memorial con los agravios de los conquistadores. El sermón de Fray Antonio de Montesinos fue el germen de la teología de la liberación y marcó el reconocimiento de la dignidad de los indígenas y del respeto a su diversidad cultural y religiosa. El sermón de Fray Antonio de Montesinos fue el germen de la teología de la liberación y marcó el reconocimiento de la dignidad de los indígenas. El sermón de Fray Antonio de Montesinos fue el germen de la teología de la liberación y marcó el reconocimiento de la dignidad de los indígenas. El sermón de Fray Antonio de Montesinos fue el germen de la teología de la liberación y marcó el reconocimiento de la dignidad de los indígenas. El sermón de Fray Antonio de Montesinos fue el germen de la teología de la liberación y marcó el reconocimiento de la dignidad de los indígenas. El sermón de Fray Antonio de Montesinos fue el germen de la teología de la liberación y marcó el reconocimiento de la dignidad de los indígenas. El sermón de Fray Antonio de Montesinos fue el germen de la teología de la liberación y marcó el reconocimiento de la dignidad de los indígenas. El sermón de Fray Antonio de Montesinos fue el germen de la teología de la liberación y marcó el reconocimiento de la dignidad de los indígenas.